Bueno chicos, 7 de la mañana, entonces continuemos con el tema de la clase. Lo primero que tenemos que recordar es que es el concepto de campo Profe, de... perdón, ¿Perdón? Juan, una pregunta. Es Cuénteme. que en el quiz salía una pregunta que decía que hay el producto vectorial de dos vectores, pero como respuesta salían escalares, salían números, Ajá. y entonces no sabíamos ahí pronto si de pronto se formuló mal la pregunta o se estaba formulada mal la respuesta, las opciones de respuesta. Y pues, Pues yo Ten- lo asumí como si estuviera preguntando el producto punto, porque el compañero tiene razón, el producto vectorial es el producto cruz y eso da un vector, no un escalar. Pero yo lo asumí como si estuviera preguntando por el producto punto entre dos vectores. Puede haber sido que me equivoqué escribiendo la pregunta. Es posible. Yo reviso de todas maneras a quienes hayan tenido esa error, pues si se los calificó mal. Ustedes igual me pueden escribir al correo y revisamos las preguntas de los quizzes. ¿Listo? listo, listo. Ujú. Bien. Entonces, retomando, les decía, es importante entender el concepto de campo dentro de la física. Campo es una cantidad física que siempre va a tener en cualquier posición del espacio un valor. Existen campos tanto escalares como campos vectoriales, ¿cierto? Campos escalares son aquellos que yo puedo definir una magnitud de la cantidad física en cualquier punto del espacio. Por ejemplo, en el caso de la temperatura, yo puedo definir aquí hay una temperatura de cierto valor, aquí hay otra temperatura de otro cierto valor, en cualquiera de los puntos donde yo decida medir esa magnitud, pero no puedo decir la temperatura tiene una dirección o tiene un sentido, ¿cierto? A diferencia del caso de los campos vectoriales, donde yo puedo definir una dirección y un sentido, entonces cumple todas las condiciones para que cada punto yo pueda asignar no una magnitud, sino un vector. El campo eléctrico es uno de estos campos vectoriales, ¿cierto? Cualquier punto que yo quiera analizar, yo puedo asignar un vector con magnitud, dirección y sentido, ¿sí? Ahora bien, hay algunas preguntas que quiero que miren ustedes, por ejemplo, en las cuales a uno le preguntan una cosa y realmente es complejo dilucidar qué es lo que le están preguntando. Entonces vamos a hacer un primer ejemplo en el cual el enunciado dice algo como de este estilo. Si tiene un átomo ionizado de helio y nos dicen la distancia más probable del electrón respecto al núcleo es 26,5 por 10 a la menos 12 metros. La pregunta es, ¿cuál es el campo eléctrico en la posición del electrón? Entonces, si estamos hablando de un átomo de helio, pues nuevamente podemos asumir un modelo en el cual el átomo lo podemos considerar una esfera, en el centro de la esfera el núcleo, y si estamos hablando del helio, entonces tendríamos dos protones y dos neutrones. Entonces digamos que vamos a tener dos protones aquí y vamos a tener dos neutrones que no contribuyen eléctricamente, pero sí contribuyen a la masa del elemento. Y por acá en una cierta posición voy a tener un único electrón. El átomo de helio neutro tendría dos electrones para contrarrestar los dos protones, pero el enunciado me dice es un átomo ionizado, o sea que tiene un exceso de cargas o un defecto de cargas. En este caso, le hace falta un electrón, entonces por eso simplemente es ese átomo ionizado. Y me están diciendo entonces
que la distancia más probable, esta distancia de acá hasta acá, es ese parámetro R, 26,5 por 10 a la menos 12 metros. Y entonces uno cómo procedería para calcular eso allí. Escucho propuestas. ¿Qué se les ocurre? Pues primero utilizar la definición del campo eléctrico. Listo, vamos a partir de la definición de campo eléctrico. Y campo eléctrico, recuerden que lo habíamos definido como la fuerza eléctrica sobre la carga de prueba. Pero en este caso, por ejemplo, no me están pidiendo o no me están dando la carga de prueba. Yo sé que acá en el núcleo voy a tener una carga de más 2 veces la carga electrónica y que si tuviéramos que considerar la posición del electrón, pues tendríamos una carga de un electrón negativo. Entonces esto era simplemente la constante de Coulomb por la carga sobre la distancia al cuadrado en la dirección de un vector unitario, que en este caso lo podemos considerar radial. Sí, es como si tuviéramos un vector unitario que apunta en este sentido. Apunta desde el punto donde estoy o donde estoy partiendo con el núcleo y está apuntando en la dirección del punto donde quiero evaluar el campo. Entonces, ¿cuál es el error que se puede llegar a cometer acá? Acá es muy claro que la pregunta tiene su cáscara y es ¿cuál? Es ¿cuál es la posición del campo eléctrico? ¿Cuál es el campo eléctrico en la posición del electrón? ¿En qué dirección apuntará entonces el campo eléctrico? O sea, si yo tengo que pintar acá mi campo eléctrico, ¿cómo lo represento? Sería desde el electrón hacia el núcleo. ¿Eso lo dijo quién? Perdón, que es que no lo estaba mirando en el listado. El núcleo. Bueno, Profe, pero no sería, no sería saliendo, o sea, en dirección contraria al núcleo porque la carga, pues, fuente es positiva. la carga fuente es positiva. Entonces, ¿eso quién lo dijo? José, ¿cierto? ¿Quién fue? Sí. Listo. Entonces, ese es la cáscara de este problema, realmente. Ahí está el asunto con respecto a esta pregunta, y es que lo que me están preguntando es precisamente cuál es la posición o cuál es el campo eléctrico en esa posición. Pero recuerden que por definición, el campo eléctrico se evalúa poniendo una carga de prueba positiva en donde yo quiero conocer el campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico va a ir en esta dirección. Si yo pongo una carga de prueba positiva en esa posición, como la carga fuente, la carga de mi núcleo es positiva, esa carga o ese campo va a apuntar radialmente hacia afuera. Entonces uno dice, no, pero es que estamos hablando de un átomo y es un electrón, entonces es una carga negativa, él va a sentir que lo está trayendo. Sí, la fuerza va en el sentido contrario. La fuerza que el electrón experimenta va en esta dirección. En esa dirección es la fuerza que el electrón experimenta, pero por su característica de carga negativa. Pero el campo eléctrico de la carga fuente, que es el núcleo, va apuntando radialmente hacia afuera. Entonces esa es la cáscara de este problema. Muchas veces cuando ustedes están resolviendo el ejercicio, omiten ese pequeño detalle, ponen el campo apuntando hacia adentro y entonces ya se llega a una inconsistencia, porque entonces el campo y la fuerza estarían apuntando en la misma dirección, toda vez que la carga del electrón es negativa, entonces debería apuntar en la dirección opuesta.
Bien, entonces ahora sí ya podemos numéricamente expresar ese valor. Sabemos que K sub es 8,99 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Conocemos la carga Q, es 2 veces la carga del electrón, 2 por 1,602 por 10 a la menos 19 coulombios. Esto apuntando en la dirección radial y dividido la distancia. En este caso me decían que era 26,5 por 10 a la menos 12 metros, todo elevado al cuadrado. Cuando reemplazamos los valores, pues no vamos a reemplazarlo en este momento para no demorarnos mucho y poder avanzar un poquito en el tema. Eso me da 4,10 por 10 a la menos 12. Las unidades, revisemos que las unidades sí nos hayan quedado consistentes. Miren que arriba la constante de Coulomb tiene los newtons, tiene metros cuadrados arriba en el numerador, pero aquí abajo en el denominador tengo metros también cuadrados. Entonces se cancelan los metros cuadrados. Por acá tengo un coulomb que se cancela con uno de estos coulombs cuadrados. Entonces en últimas me sobrevive solamente newtons por coulomb, que son efectivamente pues las unidades del campo eléctrico. Entonces, y esto apuntando en la dirección radial. Entonces ya tenemos la respuesta de cuánto vale el campo eléctrico en la posición del electrón. Juan, Hola. ¿de dónde sale ese 2 que está multiplicando allí? S2 es de dos cargas del electrón. Dos cargas electrónicas acá en el núcleo del átomo. Ah, listo, muchas gracias. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si a nosotros nos piden ya no determinar la carga debido a una partícula, sino debido a dos partículas, perdón, la carga no, el campo eléctrico, debido a la presencia de dos partículas? Vamos a hacer ese otro ejemplo porque nos va a permitir o nos va a abrir el camino al tema que sigue. Pero hoy está ranchado, listo. Entonces vamos a asumir esta configuración que tenemos allí dibujada. Entonces vamos a hacer esto como si fuera un segundo ejemplo. Miren que acá no tenemos marcadas la magnitud ni el signo de ninguna de esas dos cargas. Vamos a asumir que inicialmente las dos cargas son del mismo signo. Digamos que esto es una carga más Q y que esto es una carga más Q. Ahora bien, si me piden determinar el campo eléctrico en el punto P, que está ubicado, ¿cierto?, en el punto medio a una distancia Z de esa línea que une las dos cargas, ¿cómo debo proceder? Entonces aquí lo primero que tenemos que hacer, vamos a decir que esta carga Q1 y esta carga Q2, partamos diciendo que las cargas son iguales. Q1 es igual a Q2 en magnitud. Si analizamos la carga Q1, esa carga me va a producir un campo eléctrico en el punto P, que ya sabemos que el punto P puse una carga de prueba positiva y dije, en esta dirección de mi vector unitario R, voy a tener un campo eléctrico debido a la carga 1. Ahora bien, el campo eléctrico o la carga 2 también me va a producir un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico va a ir, digamos, en esta dirección, en la dirección del vector unitario, este otro R, el que está en rojo, y va a tener esta dirección. Y aquí es donde donde se empiezan a complicar las cosas, pero que tenemos que buscarle la manera de hacerlo lo más sencillo posible.
Sí, yo podría allí determinar completamente el valor de los campos y sumarlos vectorialmente, pero si yo hago uso de la geometría y de las simetrías que me presenta el problema, lo puedo simplificar bastante. Y es una de las cosas que los quiero invitar, a que siempre que tengamos un problema, analicemos qué simetrías podemos hacer uso. Miren que, por ejemplo, para este caso, el campo 2 va a tener una componente en esta dirección y va a tener una componente en esta dirección. Tú puedes componerla en esas dos componentes ortogonales. Si yo llamé a esto, yo tenía este sistema coordenado X, Y. Miren que esas componentes en las cuales descompuse el campo eléctrico 2 es una componente en Y y una componente en X, vectores. Y lo mismo hago con el campo 1. Tiene una componente en X y tiene una componente en Y. ¿A qué nos lleva el problema? A darnos cuenta que efectivamente esas dos cargas, como los campos son sumas de vectores, sus componentes horizontales, o sea, sus componentes a lo largo de X, se van a anular entre sí. Y únicamente me va a quedar la componente que apunta en la dirección Y. Eso me va a simplificar un poco el problema, porque miren que geométricamente a mí me están diciendo, vea, acá tiene el ángulo θ, el ángulo que subtiende la línea media con la línea que une el punto de evaluación y la carga. Entonces, por ángulos opuestos por el vértice, esto también vale θ. Como estamos en el punto medio, esto también vale θ, y la misma historia pasa por acá, esto también vale θ. Entonces, mi campo eléctrico se redujo, o mi análisis de campo eléctrico se redujo a que yo voy a sumar las dos componentes, la del campo 1 en dirección Y, más la del campo 2 en dirección Y. ¿Qué debo hacer entonces para analizar cada uno de esos puntos? Bueno, y ahora lo que sigue es encontrar las componentes geométricas que me permiten a mí relacionar ese campo eléctrico con la geometría que tenemos allí planteada. Entonces, esencialmente, acá este parámetro R, que lo voy a pintar un poquito más grande, R no es otra cosa que ¿quién? Que la raíz de esta distancia, que es de medios al cuadrado, más la distancia al punto donde quiero evaluar también al cuadrado. Entonces, geometría. Y también nos podemos dar cuenta fácilmente que, por ejemplo, la componente Y de cualquiera de los dos campos no es otra cosa que el campo en mención multiplicado por el coseno de ese ángulo θ. Entonces también podemos, a partir de la geometría que tenemos allí planteada, definir cómo es el coseno de θ, es decir, el coseno de ese ángulo θ es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, el cateto adyacente sería z, y la hipotenusa no es otra cosa que ese r que tenemos allí, o sea que ese coseno de θ lo podemos expresar como z sobre raíz de d medios al cuadrado más z al cuadrado. Miren que hasta ahí no hemos hecho nada raro. Voy a quitar aquí la cámara para que se pueda, para disponer de más espacio. Entonces, volviendo aquí al punto, pues teníamos también entonces que E2 era ese campo eléctrico en 2 por el coseno de θ. Y lo que hacemos es simplemente sumar vectorialmente esos dos campos para obtener la resultante que ya sabemos nos debe dar en esta dirección, ¿cierto? Nos debe dar apuntando en la dirección del vector unitario correspondiente con el eje Y. Entonces ya de entrada sabemos eso. Campo eléctrico no va a ser otro que E1 más E2 en magnitud
ambos multiplicados por el coseno de teta y ambos en la dirección de ese vector unitario J. Ahora, ¿qué es E1 en magnitud y qué es E2? E1 es K sub E por el valor de la carga que tenemos debido a 1 es K sub E por Q1 sobre esa distancia que separa la carga del punto de análisis, eso se llama R2, llamémoslo todavía R, aunque ya tenemos una expresión para R por aquí. Y acá tenemos K sub E por Q2 sobre R2 y multiplicado por el coseno de teta en la dirección J. Entonces este es el campo eléctrico. ¿Con qué debemos seguir entonces a partir de allí? Pues ya conocemos los valores para R y para coseno de teta. Miren que esto no es otra cosa que entonces 2 veces K sub E, las cargas son iguales. Entonces 2 K sub E K sub E por Q sobre R al cuadrado. Y R al cuadrado no es otra que de medios al cuadrado más Z al cuadrado. Y esto está multiplicado por el coseno de teta, que por acá teníamos que era Z, sobre la raíz de D medios al cuadrado más Z al cuadrado. Y esto le va a un medio. Y esto en la dirección J. Entonces miren que acá directamente ya podemos sumar los exponentes o las potencias de esa parte de abajo porque son exactamente iguales las bases. Entonces nos queda 2KE por Q sobre por Z sobre D medios al cuadrado más Z al cuadrado a la 3 medios en la dirección J. Ese sería el valor del campo que va a experimentar esa posición P. ¿Sí? En ese punto P vamos a encontrar entonces esta magnitud. Ahora, por lo general, nosotros nos van a interesar casos particulares de esa configuración. ¿Cuáles serían los casos particulares, por ejemplo? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el campo eléctrico? En la situación en la que Z, que es la distancia desde donde están las cargas, sea mucho más grande que la separación entre las cargas. Acá cuando hablamos de que sea mucho más grande, estamos diciendo que Z sea del orden de 10 a la 4 veces la separación. 10 a la 4 órdenes de magnitud, 4 órdenes de magnitud o 10 a la 4, más de 10.000 veces más grande. Entonces cuando eso pasa, miren que el valor de D es muy pequeñito comparado con Z. Y mucho más pequeñito si además consideramos que en el denominador D está elevado al cuadrado. Entonces un número muy pequeño elevado al cuadrado va a ser un número mucho más pequeño. Entonces, esencialmente, ese D al cuadrado tendería o se asumiría como si fuera 0. Y entonces eso lo que hace es anular, digamos, este término. Vamos a ponerlo por aquí. Es como si hubiera dicho, esto se desprecia, esto vale 0. Y entonces me queda Z, o este término de acá me queda Z al cuadrado elevado a la 3 medios. Se cancelarían los 2 y me quedaría Z a la 3, pero arriba tengo un Z, entonces me quedaría Z a la 2. Entonces, cuando ocurre esa situación, cuando estamos muy alejados, el campo eléctrico no es otro que 2 por KE por Q
sobre z a la 2 apuntando en la dirección j. Miren que para esta situación, cuando tenemos dos cargas de igual magnitud, la dependencia del campo eléctrico todavía es proporcional a 1 sobre r al cuadrado. ¿Sí? Observen esa acotación. Ahora, si ustedes son observadores, se darán cuenta que esta expresión a la que acabamos de llegar, esta expresión no es otra que el campo producido por una carga puntual que tenga una magnitud 2Q. Lo que habíamos mencionado en una clase anterior, si estamos muy lejos, lo que vamos a observar allí no es otra cosa que como si la carga fuera concentrada toda en un solo punto, y vista desde muy lejos se va a ver como una carga del doble de tamaño, o sea, de 2Q. Miren que acá tenemos todos los elementos para eso que estamos mencionando. Tenemos 2Q, carga, tenemos K sub E, tenemos Z, que es la distancia al cuadrado, apuntando en la dirección del vector unitario que une ese puntico donde tengo las dos cargas y el punto donde estoy evaluando. Preguntas. Todo está muy claro. Muy bien, entonces pasemos a otra situación que es también interesante, y es qué sucede cuando las cargas son de signo opuesto. Entonces vamos a mirar esa situación. Esto queda por aquí. Listo. Entonces digamos, ahora ya no tenemos la situación donde tenemos una carga positiva y una carga negativa. Perdón, las dos cargas del mismo signo. Tenemos una que acá llamaremos menos Q y por acá tendremos una carga más Q. ¿Cómo se va a comportar esa situación? Para el caso de la carga más Q, pues nuevamente tendremos un vector. Pintemos el vector unitario, dejemos la pereza. Tenemos un vector unitario apuntando en la dirección de donde quiero evaluar el campo. Por acá tengo el campo eléctrico producido por la carga positiva, llamémoslo E+. Es un vector. Y por la carga negativa también tiene su vector unitario. Pero en el caso de la carga negativa, el campo estaría apuntando ¿en qué dirección? Estaría apuntando hacia la carga fuente. Ese sería el campo eléctrico producido por la carga negativa. Vamos a utilizar la misma estrategia que utilizamos para el caso anterior, y es pegarnos de las simetrías que tenga el problema. En este caso, por ejemplo, nos damos cuenta que la componente positiva en la dirección de Y está orientada en esta dirección. Antes de decir todo eso, pues teníamos que haber puesto un sistema de coordenadas X, Y para poder llamar las componentes adecuadamente. Y acá tenemos la componente positiva en la dirección X. La componente del campo que produce la carga positiva, no que vaya en la dirección positiva, ¿listo? Y por acá vamos a tener la componente vertical del campo producido por la carga negativa y la componente horizontal del campo producido por esa carga negativa. Nuevamente nos vamos a dar cuenta que estas dos componentes se van a anular entre sí, otra vez por razones de simetría. Las suposiciones con las que vamos a trabajar son exactamente iguales. La magnitud de más Q es igual a la magnitud de menos Q. Entonces tenemos las mismas cargas. Acá nuevamente vamos a tener geometría.
este vector R, es otra vez, si a este lo llamamos de medios, esto es de medios al cuadrado más z al cuadrado. Los ángulos, miren que este sería teta en este caso, y acá tenemos teta. Y la componente horizontal se va a reforzar por la presencia de las dos componentes apuntando en la misma dirección. Sabemos entonces que ahora esa componente horizontal ya no la evaluaremos con respecto al coseno, sino con respecto al seno de teta, que viene a ser de medios sobre R. Y R, ya habíamos dicho que era de medios al cuadrado más z al cuadrado. Vectorialmente también vamos a encontrar que la suma de los campos, o que el campo total eléctrico va a ser la suma de la magnitud de E1 más la magnitud de E2 por el seno de teta. ¿Y en qué dirección estará apuntando? Estará apuntando en la dirección del vector menos i. Vamos a mover esto un poquito. O sea, vectorialmente esto está en la dirección de i, pero negativo. Ahora bien, podemos nuevamente evaluar las magnitudes de los campos. Esto sería K sub E por Q1 o por Q, la Q positiva. Ambas tienen el mismo valor, solo que uno va a ser con signo positivo y otro va a ser con signo negativo. Entonces, acá tenemos R al cuadrado. Acá tenemos, sabemos que estos serían, podemos inclusive adelantarnos. Sabemos que ambas magnitudes son exactamente iguales, solo que van a estar apuntando en la dirección de I negativo. Y acá vamos a tener entonces el seno de teta, que sería de medios, sobre la raíz de, pongámoslo acá, o sobre R, inclusive, para que nos quede directamente R al cubo expresado allí, y ya simplemente lo convertimos a su expresión geométrica. Ya sabemos que esto es menos 2 KE por Q, por este de medios. Me puedo deshacer de este 2 que tengo por acá, quitándolo con este 2 que tengo aquí, y esto sobre R a la 3 en la dirección I. ¿Esto en qué se me convierte? En menos K sub E por Q por D sobre, y ahora sí ya puedo poner este aquí, de medios al cuadrado más Z al cuadrado a la 3 medios. Estamos haciendo la misma adición de exponentes o de potencias que tenemos en el denominador, y esto en la dirección I. Este sería el campo eléctrico correspondiente a esas dos cargas con signo opuesto. Es menos KE por Q por D sobre D medios al cuadrado más Z al cuadrado a la 3 medios en dirección I. Ese sería el valor del campo. Ahora nuevamente, si queremos saber qué ocurre cuando Z
cuando z es mucho más grande que d, ahora quien se va a hacer 0 sería d al cuadrado. D al cuadrado sería 0, este término se me anula. Desprecio ese término. Y me queda aquí el campo eléctrico. E sería menos caso E por Q por D sobre Z a la 3 en la dirección Y. Miren que esta expresión a la que llegamos, el campo eléctrico, es proporcional a 1 sobre R a la 3. ¿Recuerdan en la clase anterior que dijimos, vamos a mostrar por qué el dipolo cabe con 1 sobre R a la 3? Hicimos una demostración para llegar a eso. Pues miren que si estamos a una distancia grande de esta configuración de cargas, que se comportará como ¿qué? Como un dipolo, porque esto es una carga negativa y una carga positiva separadas a una cierta distancia, me cumple las condiciones de dipolo. Efectivamente, cuando hacemos el análisis a una distancia donde la distancia entre las cargas es despreciable, llegamos a una expresión del campo eléctrico en la cual el campo cae como 1 sobre R a la 3. ¿Hay alguna pregunta hasta acá, chicos? Si nosotros consideramos ya que la distancia es muy, muy grande, en esa distancia ya el campo pues prácticamente que se anularía, ¿no? Sí, pero estamos considerando es precisamente, o sea, se anularía, pero porque este z a la 3 cae muy rápidamente, ¿cierto? Cae mucho más rápido que 1 sobre 1 R a la 2. Sin embargo, el campo eléctrico producido por partículas cargadas, en teoría, va hasta el infinito. Solo en el infinito equivaldría a 0. Entonces, en teoría, yo podría evaluar o yo podría determinar una magnitud del campo para una partícula cargada en cualquier parte del universo. Profe, a la hora de, Juan, disculpa, Sí. a la hora de resolver un ejercicio ya con valores, ¿en qué punto podría decir que Z o que la distancia es muy grande o no hay como una relación que nos permita determinar eso? Es exactamente lo mismo que les mencionaba. Cuando decimos que hay una diferencia de 10.000 veces uno con respecto al otro, o sea, 4 órdenes de magnitud, estamos diciendo eso es muy grande. Ahora, ¿cuándo podríamos, o sea, cuándo no podemos hacer esa aproximación? Por ejemplo, si a mí me dicen, evalúe el campo eléctrico a una distancia z que equivale a la distancia de separación entre las cargas. Entonces allí yo no puedo despreciar el efecto, o sea, yo no puedo despreciar este término de acá, que es lo que estamos haciendo cuando decimos que estamos muy lejos. ¿Sí? Sí, Juan, gracias. Listo. Pero generalmente los problemas, pues, se lo dan a uno implícito. A uno le dicen directamente, evalúe a una distancia muy grande, evalúe para tal valor, evalúe, entonces uno ya tiene ese criterio y dice, aquí ya no puedo descartarlos, no puedo descartar todo el término, sino que tengo que conservar toda la expresión y evaluarla con ese valor. Listo. Entonces, vamos a hacer la introducción al tema siguiente. No creo que alcancemos a hacer muchos ejercicios de eso. Sin embargo, creo que con el fin de que podamos terminar el tema, digamos, con una cierta holgura, que estamos a 2 semanas del parcial. A mí me gusta que el parcial sea con temas que hayamos visto hasta la semana anterior, que ustedes tengan una semana entera para digerir el tema de clase. No tiene como, pues no me parecería como tan chévere que termináramos el martes y que al jueves yo les estuviera evaluando el tema que acabamos de ver, ¿cierto? Y yo creo que a ustedes tampoco les gustaría eso.
Entonces, lo que pretendo hacer ahora es, voy a dar una introducción previa y voy a poner unos videos, pues que todavía no he grabado, o sea que espero que me tengan paciencia, espero grabarlos a lo largo del día o si mucho a lo largo del fin de semana, para que el próximo martes que tenemos nuevamente clase, ya tengamos un concepto más claro. Entonces les pido que una vez esos videos estén allí publicados, los vean. Vamos a hacer los videos casi que paso a paso, tal cual lo estamos haciendo aquí en la clase, sin saltarnos pasos, salvo cuando sea demasiado obvio, ¿cierto? Porque, por ejemplo, aquí me salté unos pasos, porque ya lo acabamos de hacer con cargas del mismo signo, ¿cierto? Entonces, en este no nos saltamos ningún paso, en este ya podemos empezar a coger atajos porque ya sabemos cómo se opera. Entonces, la misma historia vamos a hacer con eso. Miren que hasta el momento nosotros hemos operado siempre con cargas que hemos considerado puntuales y entonces si lo que necesitamos determinar es el campo, simplemente cogemos esa carga puntual, evaluamos utilizando la fórmula de campo eléctrico. Esa fórmula de campo eléctrico salió directo desde la ley de Coulomb, simplemente dividiendo por la carga de prueba. Entonces ya teníamos una ecuación con la cual nosotros podíamos calcular, gracias a una carga puntual, el campo que esa carga puntual produce en un punto P cualquiera en el universo. Entonces, ¿qué es lo que ahora sigue? No necesariamente las cargas son puntuales. Vamos a tener situaciones donde las dimensiones de los objetos no van a ser cero, sino que van a tener una distribución o van a tener una geometría, un volumen, una línea. Entonces, hasta ahora, cuando decimos cargas puntuales, estamos hablando de dimensión cero. Cuando ya al menos una de las dimensiones del objeto no es cero, entonces ya no podemos hablar de cargas puntuales. Tenemos que hablar de un término que llamaremos cargas distribuidas. Y esas cargas distribuidas es cuando al menos una dimensión es distinta de cero. ¿Eso cuándo puede ocurrir? Eso podrá ocurrir cuando, por ejemplo, tenemos objetos o elementos que tengan una configuración tal en que la carga no esté concentrada en un único punto. Y entonces, ¿cuál va a ser la estrategia de solución? Supongamos que este es mi objeto cargado. Esto tiene cargas en diferentes puntos de su volumen. Y yo quiero conocer el campo en este punto P. Entonces, a ese volumen o a ese objeto que ya no es de dimensiones cero, en cada región del espacio le va a corresponder una cantidad de carga de Q. Cada uno de esos elementos que me compone el objeto va a tener una carga de Q. También esta de Q1, esta de Q2, esta por acá de Q3. Y entonces, para determinar el campo eléctrico en ese punto P, lo que yo tengo que hacer es analizar cada una de estas regiones, ¿cierto? Cada una de estas, como si fueran cargas puntuales. Y eso ya lo sabemos hacer. Miren que no nos vamos a inventar una cosa que ya sabemos hacer. Lo que vamos a hacer es utilizar la herramienta. ¿La herramienta es cuál? Pues bueno, ahora yo tengo que definir entre ese punto que pertenece al objeto que tiene una cantidad de carga de Q, tengo que definir un vector unitario R que me une el objeto con el punto donde quiero evaluar. Y entonces, sobre el objeto, suponiendo que en este punto esta carga es positiva, voy a tener un diferencial de campo eléctrico debido a la carga 1, apuntando en esta dirección. Por ejemplo, acá, supongamos que no tenemos una distribución de carga que sea uniforme, que ese es el caso más completo. Puede ser que a lo largo del objeto
la carga varíe con una función y que, por ejemplo, toda esta zona de la parte superior esté cargada positivamente y toda la zona de la parte inferior esté cargada negativamente. Entonces, esta otra carga o este elementico que tenemos por acá, cuando yo hago el análisis correspondiente, puede tener un vector unitario que apunte en esta dirección, pero la carga, perdón, el campo eléctrico que ese pedacito de abajo produce va en esta dirección. Ya no apuntaría hacia afuera, sino hacia el objeto. Y este podría ser D debido a la carga 2. En 3, puede ser que sea el punto donde la carga sea neutra. Entonces, ese no le contribuye al campo eléctrico. Y entonces, la estrategia va a ser ¿cuál? Así como cuando teníamos múltiples cargas, hacíamos una sumatoria de cargas, acá también tenemos que hacer una sumatoria, solo que sobre todo el objeto o sobre toda la región donde esté cargada. Entonces, el campo eléctrico no va a ser otra cosa que una sumatoria, ¿sí? De esas sumatorias que a muchos no nos gustan, de todas las regiones donde haya carga. Teniendo en cuenta que la expresión que ya conocemos nosotros. La expresión que conocemos nosotros es K sub E por el valor de la carga en ese punto, pero ahora el valor de la carga en cada uno de los puntos está dado por dQ, por la distancia que hay desde el objeto o desde el punto donde estoy analizando hasta donde quiero conocer el campo. Esta sería R para este objeto, esta sería el R para este objeto. Entonces, por eso acá tenemos R a la 2. R a la 2 va a variar con respecto a cada uno de los puntos de análisis y en la dirección de los vectores unitarios R, que también van a ser diferentes dependiendo de quién estoy analizando. Entonces, nos queda esa parte clara. Miren que no hemos hecho absolutamente nada distinto a lo que ya conocemos y a lo que ya sabemos hacer. ¿Dónde surge el problema? Y ese es el problema de este curso en particular, que generalmente esta solución, esta suma de vectores puede ser un poco compleja. Puede ser tan compleja como uno lo quiera hacer. No necesariamente las cargas de Q van a tener la misma magnitud. Podemos tener una distribución de cargas, ¿cierto? Puede que en esta zona haya una densidad de cargas más grande positivas, digamos en la zona superior tengamos cargas positivas aquí y que en esta zona tengamos cargas más negativas, estando más negativas entre más lejos estén. Puede pasar cualquier cosa. Solo que por eso esto está metido dentro de esta integral. Y entonces recuerden que uno no puede sacar las cosas de la integral a menos de que sean valores constantes. Entonces uno, por ejemplo, podría sacar directamente este caso B y ponerlo por aquí. No hay problema en eso, porque sabemos que eso es una constante. Pero usualmente dQ no va a ser constante, usualmente R no va a ser constante, y estos vectores no van a ser constantes. Entonces, sacarlos de allí pasa por un proceso de cálculo y de resolver una integral adecuadamente. Pero entonces, vamos entonces a hacer las aproximaciones del caso. Miren que inicialmente dijimos, vamos a tener una situación donde vamos a poder tener objetos que al menos una de sus dimensiones sea distinta de cero. Entonces vamos a partir con un elemento en el cual una de sus dimensiones es diferente de cero. Y ese elemento lo vamos a llamar una línea de carga. Esa línea de carga no es otra cosa que un hilo. Y podemos, si tenemos en cuenta que el hilo puede ser muy largo, podemos despreciar las dimensiones de la sección transversal, o sea, el diámetro que pueda tener ese hilo o la forma geométrica que pueda tener, porque esta longitud es mucho más grande que efectivamente esa sección transversal. Entonces, la carga completa
la carga que este elemento va a tener se puede distribuir en lo que conocemos como una función o en términos de un parámetro que vamos a llamar lambda. Ese parámetro lambda lo vamos a conocer como la carga por unidad de longitud. Lambda va a tener unidades. Las unidades de lambda no van a ser otras que carga por unidad de longitud, o sea, coulombios por metro. ¿Qué es lo que me permite entonces definir lambda? Lambda puede ser una función o puede ser un valor uniforme. ¿Cómo así que una función? Una función donde yo diga, en esta región tengo una densidad de carga menor que en esta región. O puede ser que la carga esté uniformemente distribuida sobre toda la longitud. Entonces tengo la misma cantidad de carga, sea que yo tome un pedacito por aquí o sea que yo tome un pedacito por acá. Si yo tomo pedacitos de la misma longitud, la cantidad de carga podría ser igual si la carga es uniforme. Si la carga no es uniforme, entonces la cantidad de carga que hay aquí en uno de los extremos puede ser diferente de la cantidad de carga que tenemos por acá. Entonces eso para que lo tengamos claro. Entonces, si acá yo tengo a ese pedacito, tiene una longitud de L, a ese pedacito le va a corresponder una cantidad de carga de Q también. Y entonces, lambda no es otra cosa que dQ sobre dL. Y esa es la manera como definimos la carga por unidad de longitud. Hay otro par de definiciones que es lo que llamaremos un plano de carga. Miren que este primer objeto tenía una única dimensión diferente de cero. Cuando hablamos de un plano de carga estamos hablando de esencialmente una hoja. Esa hoja puede ser rectangular o puede ser de cualquier geometría. Lo importante es que tenga una forma bidimensional que sea sustancialmente superior al espesor. O sea, este espesor que tenga la hojita de papel lo vamos a despreciar. Y en este caso, esto puede tener una cantidad de carga Q. Y lo que vamos a hacer es analizar esa área por pedacitos de área, diferenciales de área. A cada diferencial de área le va a corresponder un diferencial de carga de Q. Y entonces vamos a definir un parámetro que llamaremos sigma, que no es otra cosa que la densidad superficial de carga o la carga por unidad de área. Miren que en el caso anterior llamamos lambda la carga por unidad de longitud. También lo podríamos haber llamado carga o densidad de carga por longitud o densidad de carga longitudinal. Es exactamente lo mismo. Las unidades de lambda, de sigma, perdón, serían cargas por unidad de área. Pues cargas por metro cuadrado. Y también, nuevamente vamos a tener que sigma no es otra cosa que dQ por cada uno de los diferenciales de área. Por último, vamos a tener elementos que tengan ya no una ni dos, sino tres dimensiones diferentes de cero, ¿cierto? A eso lo llamaremos un volumen de carga. Esos volúmenes de carga es parecido a lo que pintamos en el primer caso, o en el primer ejemplo, cuando introduje el tema, y es un volumen, y en ese volumen voy a tener también una cantidad de carga Q asociada al volumen, y tengo que partir cubitos o pedacitos pequeñitos de diferencial de volumen, y a cada uno de esos pedacitos le asociaré una carga. Y entonces vamos a encontrar una definición que se llama la densidad volumétrica de carga o carga por unidad de volumen.
y la vamos a representar con la letra griega ρ. Entonces, la letra griega ρ, miren que las unidades de esa letra griega ρ serían carga por metro cúbico, que sería nuestra unidad de volumen. A ver, ¿qué más les quería contar por aquí? Ah, bueno. Si nos vamos para el primer caso, y yo quiero conocer el campo en un punto, en este punto, entonces tengo que analizar cada uno de los pedacitos como si fuera una carga puntual y decir, aquí tengo mi primer vector unitario, suponiendo que la carga sea positiva, entonces voy a tener un diferencial de campo apuntando hacia afuera. Pero este pedacito que tengo por aquí también hace lo mismo, ¿cierto? También me produce un diferencial de campo en esta dirección. Este pedacito que tenía por aquí también hace lo mismo. Entonces, encontrar el campo total pasa por simplemente integrar desde un extremo hasta el otro en el punto de interés. Para este, la misma historia. Tenemos un punto donde quiero conocer el campo, analizo el efecto que este diferencial tiene, encuentro el campo o el diferencial de campo y hago lo mismo para todos los diferenciales de campo, todos los diferenciales de área en el que parto ese plan. Cada uno de ellos pues, va a tener su contribución al campo total. Y la misma historia para el caso del volumen de carga. Entonces, como les conté, ya para dar por terminada la clase, voy a hacer unos videos donde voy a hacer unos análisis y unos cálculos que podemos pasar por ellos rápidamente en la próxima clase para que empecemos con el tema de Gauss, ¿sí? Con el tema de evaluar campos a través de la ley de Gauss, que sería con lo que terminamos antes del parcial. La idea es que el jueves de la próxima semana ya tengamos cubierto el tema que va a entrar en ese primer parcial. ¿Listo? Preguntas, chicos, dudas, inquietudes. Recuerden que estas grabaciones quedan allí. Juan, Dígame. pues, o sea, cuando se evalúa la integral, pues yo ahí más o menos noto que a veces se da cierta simetría, pues es sencillo evaluar la integral porque vamos a conocer la dirección del campo, ¿no? Digamos que se pueden presentar simetrías, digamos, de un círculo, ¿no? Pues que sí, pero por ejemplo, digamos, un volumen no así, la integral sería pues así nomás escalar, ya sea una integral vectorial, ¿no? Podría ser una integral de línea o como podría ser que ya los vectores posición van cambiando, entonces toca integrar porque no los conocemos, ¿sí o no? En todos los casos, o sea, cuando definís una de las dimensiones diferente de cero, por lo general el vector posición va a ir cambiando para cada uno de los diferenciales que tomes. Habrá unos casos donde solucionar la integral es posible por métodos analíticos, que son esencialmente los que vamos a ver, o sea, vamos a resolver varias situaciones donde vamos a hacer uso de las simetrías, y entonces podemos allí aplicar ese desarrollo de soluciones analíticas, pero hay casos tan complicados en los que las distribuciones de carga pueden ser tan complejas que es necesario hacer un análisis de métodos numéricos o una herramienta computacional para poder resolver la integral. No porque la física sea distinta, es porque la solución matemática lo implica, pero la física es exactamente igual. ¿Qué es lo que a mí me interesa en el curso? Que ustedes se lleven el concepto físico y que la matemática siga siendo lo que es, una herramienta. Para nosotros en la física, la matemática es una herramienta, no es lo que estamos desarrollando. Estamos desarrollando una metodología para entender cómo funciona la naturaleza, donde la matemática es herramienta. Y eso es lo que yo quiero que ustedes salgan de acá del curso, ¿cierto? Salgan de este curso recordando eso. El mundo funciona de una manera, la física explica cómo funciona ese mundo, la matemática es una herramienta, así como lo es un computador, que también es una herramienta y que en dado caso pues podría ser necesario resolverlo por métodos computacionales para poder encontrar ciertas soluciones que analíticamente no se pueden obtener. ¿Listo? Bueno, chicos. Listo, Juan, gracias.
Creo que con respecto al laboratorio de mañana hay que leer alguna guía o algo. Con respecto al laboratorio de mañana, no, pero repasen el tema de lo que hemos visto de electrostática para que nos rinde. Ah, listo, Juan, gracias. Listo, chicos. Nos vemos entonces mañana.